Ahora sí, ya hemos dado entonces ciertas puntualizaciones sobre las generalidades del derecho de propiedad. Hemos visto cómo la misma es considerada un derecho fundamental y hemos dado definiciones por autores que evidencian que el derecho de propiedad no solo implica, bueno, que la propiedad no solo implica una perspectiva desde el derecho, sino también desde otras áreas. ¿Qué podemos decir respecto al derecho de propiedad? Tal cual establece su definición o su concepto establecido por la ley, el derecho de propiedad otorga a las personas el derecho de uso, goce y disposición, es decir, al titular, no a cualquier persona, ¿no? Otorga al titular del derecho de propiedad sobre un bien los derechos de uso, goce y disposición. Pero, ¿qué es cada uno de estos derechos? ¿Qué es el derecho de uso? ¿Qué es el derecho de goce? ¿Y a qué se refiere el derecho de disposición? El derecho de usar lo podemos evidenciar bueno, en primer lugar, Osorio nos manifiesta que es usar, gozar y disponer, ¿no? Pero también Osorio nos manifiesta que existe el derecho a poseer. Nosotros les hemos manifestado cuando realizábamos el estudio de la posesión que no es lo mismo poseer que tener el derecho de poseer, ¿no? Puede existir un poseedor, perfectamente puede existir un poseedor sin derecho y a la vez un propietario que tiene derecho a poseer. ¿A Eso se les ha manifestado. Es por eso que existen muchas veces estas disyuntivas y estas problemáticas de la usucapión, ¿no? Y de la acción reivindicatoria. Entonces es muy interesante ver cómo se suscitan estos conflictos que, bueno, que son pan de cada día en nuestra sociedad. Por su parte, reitero el artículo 105, entonces nos establece uso, goce y disposición como elementos del derecho de propiedad. ¿Qué implica cada uno de ellos? El derecho de uso también es denominado por algunos como ius utendi. ¿Por qué? Por la raíz romana, ¿no? De dónde viene. ¿Qué significa? ¿Qué implica? Cada bien, cada, cada cosa, o sea, que puede llegar a ser objeto de relaciones jurídicas, ha sido creado con una finalidad social, con una finalidad económica. Eh, por ejemplo, el bolígrafo, ¿no? Un bolígrafo tiene la finalidad social y económica de escribir, ¿no? O sea, todos conocemos socialmente que un bolígrafo se ha creado y tiene la finalidad de escribir. Todos conocemos que, bueno, tiene también una finalidad económica dentro de la sociedad, es decir, satisfacer necesidades, y lo va a hacer mediante su uso, ¿no? Que es escribiendo. A ver, ¿qué implica entonces el uso? El uso es el cumplimiento de la finalidad socioeconómica de la cosa. Las cosas están hechas para algo, ¿no? Y cuando cumplen esa finalidad, se las está usando. Ejemplo, textualmente, el mismo ejemplo, ¿no? Los bolígrafos han sido creados para escribir. Cuando cumplimos esa finalidad, los estamos usando. Podemos, por ejemplo, tener, qué sé yo, una jarra, ¿no? Una jarra tiene la finalidad de, bueno, no conservar, pero sí contener líquidos. El momento en que la jarra tiene líquidos, se la está usando. Qué sé yo, tenemos una silla. La silla tiene la finalidad socioeconómica que las personas puedan sentarse. Y el momento en que las personas se sientan en la silla, se está usando la silla. Sin embargo, el uso puede extenderse a cualquier servicio que pueda brindar la cosa. Es decir, el bolígrafo yo puedo utilizarlo, pese a que sirva para escribir, lo puedo usar para rascarme la espalda, como dice el ejemplo, ¿no? Entonces, en ese momento también lo estoy usando. El momento en que estoy valiéndome de algún servicio de la cosa. Las sillas, si bien sirven para sentarse, también pueden servirnos para alcanzar lugares altos, ¿no? El momento que tengo que cambiar el foco, yo uso la silla con la finalidad de cambiar el foco entonces, y de acudir a ese lugar alto. Entonces también estoy usando la silla. Una jarra puede servirme no solo para contener líquidos, ¿no? Puede servirme incluso como, qué sé yo, una, un lugar para guardar pernos, para guardar clavos, para guardar qué sé yo. Entonces, el momento en que nos servimos de la cosa, nosotros la estamos usando. El momento en que cumplimos la finalidad socioeconómica
y el momento en que nos servimos de la cosa, la estamos usando. Ese derecho le confiere el derecho de propiedad al titular del mismo. ¿Ya? ¿Qué más? Tenemos entre los derechos que concede el derecho de propiedad, o bueno, entre las prerrogativas que implica el derecho de propiedad, el derecho de goce. Es para esto necesario que nosotros recordemos el estudio de los bienes. Nosotros hemos estudiado dentro del estudio de los bienes a los frutos, ¿no? Es decir, aquellos productos que emanan de los bienes mismos, de los bienes mismos. El derecho de goce también es conocido como jus fruendi, pues, o también como derecho de disfrute, ¿no? Lo que les manifestaba, eso que la jurisprudencia constitucional establece como cosas distintas. Pero al final, jus fruendi o disfrute terminan siendo lo mismo. ¿Y qué implica el jus fruendi? Confiere al titular del derecho de propiedad a percibir los frutos que genera el bien del cual es titular, ¿no? Nosotros ya hemos visto que hay frutos de tres tipos, ¿no? Los frutos naturales, los frutos civiles y los frutos industriales. Los frutos naturales se van a referir a todo producto de la naturaleza, ¿no? Puede ser las crías de los animales, puede referirse a los frutos de un árbol, puede referirse también a qué sé yo, a productos de los animales también, ¿no? En este caso tenemos el ejemplo aquí, el dibujito de la vaquita que produce leche, también puede producir, bueno, en base a la leche nosotros conseguimos queso, entonces tenemos diferentes posibilidades, ¿no? Respecto a los frutos de los animales, es decir, las crías y los productos que puedan generar. Tenemos también los frutos civiles que van a emanar del alquiler que pueda generarse de los frutos, es decir, de la otorgación de ciertos derechos a otras personas a cambio de un monto de dinero. Puede ser alquilar un bien de tu propiedad o también pueden emerger los frutos civiles de los intereses, ¿no? De los intereses que genera un determinado monto de dinero. Tenemos también entre los frutos a los frutos industriales. Los frutos industriales son aquellos que se generan por la mano del hombre, ¿no? Es el hombre quien con su trabajo produce produce los frutos mismos. Es decir, es diferente que un árbol te dé el fruto a que tú plantes un árbol o tú plantes, qué sé yo, un montón de árboles con la finalidad de percibir el fruto y además de conseguir ciertos réditos, ¿no? Entonces, el derecho de goce confiere al propietario este derecho a percibir los frutos. Eso a tomar en consideración. Tenemos además el derecho de disposición. Durante el derecho romano se consideraba al derecho de disposición como jus abutendi, pero no es lo mismo. Es que al final el jus abutendi se refiere al derecho de abuso, ¿ya? Y el derecho de abuso implica la inexistencia, bueno, la inexistencia de límites, ¿no? De limitaciones al derecho de propiedad. Por lo que no es lo mismo el jus abutendi y el derecho de disposición, ¿no? Textualmente, pero sí se lo puede usar, digamos, como un uso, tal vez. Eh, Sin embargo, técnicamente se refiere a actividades diferentes, ¿no? Francesco Messineo nos establece que la disposición puede ser jurídica o puede ser material. La disposición jurídica va a comprender la enajenación y constitución de derechos en favor de otros. Mediante el derecho de disposición jurídica, entonces nosotros podemos transferir nuestro derecho, podemos vender el derecho, podemos donar el derecho, podemos vender, podemos donar el derecho, también podemos constituir derechos en favor de otros. Es decir, podemos alquilar el derecho o podemos alquilar el bien o podemos constituir otro derecho real sobre el bien, ¿no? Obviamente el alquiler, reitero, no es un derecho real, eso lo hemos visto. Podemos constituir un derecho de usufructo sobre algo,
para otra persona, un derecho de uso, un derecho de habitación, podemos constituir servidumbres, entonces se puede constituir derechos en favor de otras personas en mérito al derecho de propiedad. Respecto al derecho de la disposición material, ¿no? La disposición entonces puede ser jurídica, realizando actos o negocios jurídicos sobre el bien, pero también puede ser material. ¿A qué nos referimos con disposición material? El propietario tiene derecho a destruir, a consumir, a demoler, a talar, a transformar en general el bien. Tiene esa facultad, ¿no? Nosotros tenemos varios bienes y probablemente ustedes deben recordar que ustedes han destruido muchos bienes de su propiedad, ¿no? A veces incluso intentando repararlos. Tenemos derecho a consumirlos el momento en que nosotros compramos algún alimento, adquirimos el derecho de propiedad y los consumimos, ¿no? Tenemos el derecho a demoler, reitero, talar y a transformar, ¿no? Poder modificar el bien que tenemos. Entonces son estas tres las prerrogativas que concede el derecho de propiedad, las más conocidas al menos. Sin embargo, tal cual hemos manifestado, dígame. ¿Podríamos decir entonces que en la disposición tenemos un poder de hecho y derecho? En la disposición sí, se puede decir que sí, por eso llegamos a este último punto, ¿no? Pero hay algo que considerar. El derecho de propiedad es un derecho flexible. ¿Qué significa? Implica que uno jurídicamente, es complejo por eso, ¿no? Uno puede jurídicamente tener el derecho de disposición y a la vez otorgar el derecho de uso y goce a otras personas. ¿Qué significa? Que no por conceder tú el uso y goce a otra persona, dejas de ser propietario. Eso en el caso del usufructo o cuando alquilas el bien a otra persona. Entonces, sí te otorga el derecho a poseer, el derecho de propiedad, pero no es necesariamente inherente al derecho de propiedad. Es por eso que hablamos de un poder jurídico más que nada. ¿Por qué? Porque nosotros, por más de no tener el poder de hecho, poder transferir, poder dar el poder de hecho a alguien más, nosotros tenemos ese poder jurídico. Es por eso que el derecho de propiedad es un poco más asimilable, bueno, también es asimilable mediante el intelecto, de igual manera que la posesión, ¿no? Nosotros tenemos el poder jurídico sin necesidad muchas veces de tener este poder de hecho, pero este poder jurídico te confiere esas posibilidades, ¿no? De destruir, consumir, demoler, talar, transformar, etc. Entonces, espero que se entienda eso. ¿Se entiende, Carlos? Sí, doctor, lo he entendido. Súper. Continuamos entonces. Osorio nos manifestaba que el derecho de propiedad también implica el jus possidendi, es decir, la facultad que confiere la ley para poseer la cosa independientemente que sea o no poseedor del derecho, perdón. Por más que el propietario no tenga de hecho el bien, tiene derecho a poseer. Esto está ligado al jus vindicandi del que vamos a hablar en un momento. El derecho a poseer es diferente al derecho de poseer, que genera efectos jurídicos, que es el jus positionis. El jus possidendi, entonces, es el derecho que tiene cualquier persona por la ley para poseer. Pero es diferente al derecho de poseer que nosotros hemos visto, que empieza como un poder jurídico, un poder de hecho. Nosotros ya hemos visto el derecho, hemos visto la posesión, que es un poder de hecho que tiene efectos jurídicos, incluso puede llegar a proteger al titular mediante los interdictos posesorios, pero que como tal no implica un derecho, es un poder de hecho con efectos jurídicos, ¿no? Pero a diferencia del derecho de propiedad, que es una facultad, o sea, que implica que el propietario sí o sí tiene derecho a en cualquier momento poseer el bien de su propiedad, a tal punto de poder pedir a cualquier tercero que se encuentre en posesión de su bien que se le restituya, ¿no? Es así que tenemos el jus vindicandi que está previsto en el artículo 105, parágrafo 2. Al respecto, Scaevola nos dice que supone la exclusión y goce privativo respecto de cualquier otra persona que intente participar del derecho propietario.
Es decir, el propietario puede oponerse ante cualquier persona jurídicamente, puede oponerse y solicitar la restitución o en su caso tener el bien frente a cualquier otra persona, ¿no? Y es que al final el titular puede reclamar la cosa de cualquier persona que la detente, de cualquier persona que la tenga. Eso es algo sumamente importante a considerar, al menos cuando nosotros refiramos o cuando nosotros bueno, hagamos alusión, perdón, al usucapión, ¿no? Es decir, el propietario tiene la posibilidad de solicitar a cualquier persona, bueno, de pedir ante la autoridad jurisdiccional que cualquier persona le restituya el bien de su propiedad. Y la usucapión implica también un castigo al propietario negligente, porque es absurdo que un propietario no lo haga dentro de los 10 años, ¿no? Y esto en mérito también a la función social. La función social es uno de los términos más ambiguos que hay en el derecho y así lo pueden ver y así lo establecen varios autores, ¿no? La propiedad es un poder jurídico, pero que debe cumplir una función social. Es decir, que no está sometido al arbitrio del propietario. Es decir, no, los bienes no deben ser estériles. Los bienes no tienen que... no pueden estar librados a la voluntad también del propietario para que él mismo pueda hacer lo que le dé la gana con ellos. Es decir, no puede llegar a hacer uso de su derecho propietario al punto de generar daños a otras personas. Se consideran precursores de esta perspectiva de la función social a Augusto Comte, a Emile Durkheim, perdón, y a Leon Duguit. Y esto en base a que la interdependencia de las personas implica la necesidad de imponer límites. Es decir, ya que somos seres sociales, necesitamos también regular de manera correcta, digámoslo así, la propiedad. Leon Duguit, uno de los autores que es conocido por ser publicista, al menos así lo denominan varios, pese a que, bueno, tiene algunas otras tendencias diferentes, lo que hace es establecer que la propiedad tiene que cumplir una función social, ¿no? Pese a existir ambigüedad en este concepto y no saber qué es exactamente una función social, es necesario esto como un requisito para la expropiación y para evitar el abuso de los derechos, ¿no? Cuando un bien no cumple una función social, se puede proceder a la expropiación. Y también la función social es un concepto que nos va a ayudar a establecer cuándo una persona está abusando de su derecho. Se puede decir entonces, y esto me ha parecido el concepto más acertado y el más fácil de digerir, que la función social es el establecimiento de límites legales a las facultades del propietario por el bien de la comunidad. Al final, la función social va a estar determinada por la ley, ¿no? Van a ser ciertas limitaciones al derecho de propiedad, como la expropiación o como las distancias que tienen que tomarse en cuenta al momento de construir o como, qué sé yo, hacia dónde tiene un propietario que botar las aguas pluviales, las aguas de las lluvias. Entonces son límites que se van poniendo con la finalidad de evitar que las relaciones de buena vecindad se deterioren y también para buscar un mayor desarrollo de la sociedad, ¿no? O sea, buscar que la sociedad se beneficie de algún modo con la misma. Incluso la usucapión es un límite a la propiedad, ¿no? Si se dan cuenta, uno no puede mantener estéril, reitero, un bien el tiempo que le dé la gana. Es así que la función social se evidencia, nos dicen, el límite a las prerrogativas de la propiedad y a las limitaciones expresas en la ley que se desarrollará. Debido a lo mencionado, el Código Civil boliviano termina estableciendo esto, ¿no? La propiedad tiene que cumplir una función social, el propietario no puede realizar actos con el único propósito de perjudicar o de ocasionar molestias a otros y en general no le está permitido ejercer su derecho de forma contraria al fin económico o social en vista del cual se le ha conferido el derecho. Si hay un fin económico y social que tienen los bienes, ese también tiene que ser el límite del uso, bueno, del
de la explotación del derecho de propiedad. Si nosotros, qué sé yo, quitamos esa finalidad del derecho de propiedad y la utilizamos simplemente para perjudicar a cualquier persona, bueno, esto es apacible de ciertas medidas legales que también vamos a revisarlas. Al final, un propietario puede hacer uso de los interdictos, ¿no? El interdicto de daño temido, el interdicto de obra nueva perjudicial. Si una persona, por ejemplo, hace crecer su árbol, bueno, y hace crecer un árbol de tallo grueso, muy cerca al límite al límite con el vecino, con la finalidad únicamente de perjudicarlo, termina nomás pues por no cumplir la finalidad socioeconómica del árbol, ¿no? Al final el árbol tiene la finalidad de generar ciertos frutos y de beneficiar, o de ornamenta también, con las que se puede Doctor, una beneficiar el consulta. sujeto. Dígame. En la función social, doctor, supongamos, digamos, que tengo una propiedad en una provincia de unas 2 hectáreas, pero no cumplo la función social, o sea, no voy a Ya. sembrar, no hago nada de eso, solamente, digamos, al año una vez iré a visitar, a ver, y me puede proceder la Podría proceder la expropiación, pero mucho depende. Mira, no hay que confundir la propiedad agraria con la propiedad urbana, para empezar. ¿Ya? Porque en la propiedad agraria rige el principio, ustedes ya lo han estudiado, el principio que establece que la tierra es de quien la trabaja. ¿eh? Entonces, en una propiedad agraria, si tú la dejas y no cumples la función social, puede venir otra persona y perfectamente trabajar la tierra y a esa persona se le va a reconocer la propiedad agraria. Eso es diferente, ¿no? Pero en los sectores urbanizados ya corresponde este tipo de propiedad, la propiedad civil, ¿no? Y si uno al final no está cumpliendo la función social, tiene que haber no solo ese incumplimiento de la función social, sino también una declaración de necesidad, o sea, de necesidad. Tiene que declararse por parte de la autoridad que va a expropiar que es necesaria la expropiación. Y además se tiene que pagar un justiprecio. Hay ciertos requisitos para la expropiación, ya los vamos a llevar cuando veamos las limitaciones, ¿ya? Pero lo que sí le digo, ¿no? No hay que confundir el derecho de propiedad, eh, la propiedad que estamos llevando acá en área civil con la propiedad agraria, ¿no? La propiedad que estamos llevando acá se va a referir a bienes ya urbanizados, a bienes que ya cuenten con un registro en derechos reales, ¿no? Ahora, sucede muchas veces, y esto es lo que pasa en la práctica, ¿no? Que hay bienes que están que además de tener su registro en derechos reales, tienen su registro en el INRA para otra persona. Y bueno, en esos casos habrá que ver si efectivamente el bien está urbanizado o si todavía constituye un área rústica, ¿no? Si constituye todavía un área rústica, entonces corresponderá la dilucidación del conflicto a un juez agrario. Sin embargo, si se evidencia que está urbanizado, bueno, corresponderá la tutela o bueno, el tratamiento mediante las leyes civiles, ¿no? Eso a considerar. Pero bueno, vamos bien, ¿no, Carlos? Sí, doctor, está bien, gracias. Bueno, tenemos dentro de la propiedad, bueno, la propiedad como derecho tiene ciertas características. ¿Cuáles son las características? Vamos enumerándolas. Estas son las características que establece un autor peruano que tiene como apellido Barsi y me parece que son adecuadas, ¿no? Y no es limitado a dar cuatro características, que muchas veces otros autores tocan otras y otras. Entonces me parece una enumeración completa de las características del derecho de propiedad. En primer lugar, el derecho de propiedad es un derecho real. Es el más completo y el más amplio de los derechos reales. Nosotros sabemos que dentro de los derechos sobre cosa propia se encuentra el derecho de propiedad. Hemos visto esa clasificación de derechos reales sobre cosa propia, sobre cosa ajena, derechos reales de garantía y
Y ahí se encuentra el derecho de propiedad como el derecho modelo, ¿no? En base al derecho de propiedad se ha establecido incluso los conceptos de los derechos reales. El derecho de propiedad implica una relación entre una persona y una cosa y la oponibilidad ante terceros, entonces ingresa dentro de esta categoría. La propiedad es exclusiva, el derecho de propiedad es exclusivo. Terceros no pueden tener las mismas facultades que el propietario, ¿ya? Por más que otra persona tenga el uso y el goce reconocido por el propietario, nadie jamás va a tener esa posibilidad de disponer del bien, ¿ya? A menos que tengan la misma calidad, a menos que tengan la misma calidad de propietario, ¿eh? En el caso de los copropietarios, existen dos propietarios, dos titulares que tienen derecho de propiedad sobre un mismo bien. Entonces, en este caso, sí, pues, o sea, obviamente dos personas que tienen de titularidad sobre la cosa pueden tener las facultades de uso, goce y disposición. Sin embargo, terceras personas, es decir, personas ajenas al bien, no tienen las mismas facultades, por lo cual resulta exclusiva, ¿ya? Solo el propietario puede tener las facultades que la ley que ya hemos establecido, ¿no? El uso, goce y disposición en conjunto. Otro titular o algún otro titular de derecho real incluso solo va a tener el uso y el goce, o el uso simplemente con el goce limitado, como vamos a ver. Es absoluta. Otorga un señorío pleno sobre el bien limitado por la función social, ¿no? O sea, permite que el propietario pueda valerse del bien, pueda beneficiarse del mismo, limitado por la función social. Es erga omnes y otorga el ius persequens, que significa que es oponible ante terceros tienen que reconocer este derecho, y además el propietario tiene el derecho de perseguir el bien de manos de quien se encuentre. Es inviolable, ni el Estado ni particulares pueden desconocerla, dañarla o turbarla, excepto en el caso de expropiación, ¿no? Que vamos a referir en qué casos procede, o cuáles son los requisitos de la expropiación. Pero es inviolable. Es decir, si el Estado no cumple con los requisitos de la expropiación, no puede, bueno, la propiedad no puede afectarse, ni por el Estado, ¿no? Es de interés social, condicionada a no ser egoísta, no puede contrariar los fines de la sociedad, ¿no? Ya hemos desarrollado un poco de esto de la función social que debe cumplir la sociedad. Digo, que debe cumplir la propiedad. Es perpetua, subsiste en tanto no se extinga la cosa, ¿no? El derecho de propiedad siempre va a estar, siempre va a existir sobre la cosa. ¿Qué significa esto? No significa que uno va a ser propietario para siempre, pero ¿qué significa? Que el derecho de propiedad incluso se transfiere de un del decus ius al causaviente, ¿no? Es decir, al heredero, y que incluso cuando se transfiere a una persona el derecho de propiedad, el derecho de propiedad persiste. Entonces es un derecho perpetuo. Es abstracto. Es decir, que puede cederse una de sus facultades sin que la propiedad se desnaturalice. Uno perfectamente puede usar el uso, el goce, pero la propiedad sigue vigente. Entonces es un poder jurídico muy, muy interesante y de carácter abstracto, ¿no? Eso es solo comprensible mediante el intelecto y mediante el raciocinio. Es elástica, puede reducir sus facultades y posteriormente expandirse nuevamente. Yo brindo un usufructo hoy día por el tiempo de 2 meses. Termina el usufructo, o sea, cuando yo brindo el usufructo, mi derecho se reduce, ¿no? Porque solo voy a tener la disposición y se va a limitar mi derecho de uso y goce. Pero el momento en que termine ese usufructo, vuelve nuevamente el derecho de propiedad a expandirse y tener las 3 facultades a plenitud. Eso es lo interesante del derecho de propiedad. ¿Qué más podemos decir? El derecho de propiedad tiene efectos jurídicos diferentes, ¿no? Tenemos que manifestar lo que les había dicho en algún momento en clase, ¿no? La propiedad se extiende al subsuelo y al sobresuelo. El propietario, ahora estamos hablando de los efectos de la propiedad inmueble. Ya hace un momento hemos dado ciertas características, hemos dado ciertas definiciones que se aplicaban tanto a la propiedad de bienes muebles como a la propiedad de bienes inmuebles.
Tenemos ciertos efectos jurídicos que son inherentes a la propiedad inmueble, pero yo creo que acá nos quedamos para desarrollar el resto la siguiente clase, los efectos jurídicos de la propiedad inmueble, en la siguiente grabación, perdón. Entonces voy a dejar de grabar y espero que hasta acá